Lo prometido, vamos a tener esta segunda parte con Carlos Valderrama. Y como todo en la vida se hace costumbre, quiero recordarles que estas charlas se dan básicamente los días viernes, jueves, viernes y lunes. Ahí nos movemos para que ustedes lo encuentren en Numeral Tono Deportivo, en el canal de YouTube y a todas las redes sociales. Gracias por difundir y por acompañarnos, porque de eso se trata, acompañarlos en esta larguísima detención domiciliaria. Bueno, vamos a hablar de Carlos El Pibe Valderrama en Selección Colombia. En el programa anterior yo advertía la diferencia que había entre él y Wellington Ortiz, siendo los dos grandes, yo diría que los mejores jugadores de Colombia. Y la Selección Colombia fue determinante en la historia de Valderrama. Tanto así que Valderrama juega 115 partidos con la Selección de Colombia. Él y Leonel Álvarez están en la parte alta de quienes más defendieron la camiseta de Colombia, con la misma connotación de ser reconocido y capitán siempre que jugó con la selección nuestra. Él realmente, para decir, explota, eclosiona con la Copa América del año 87 en Argentina. Y en un partido frente a Bolivia en la cancha de Rosario Central, recuerdo mucho sin público porque no había nadie, estaban nomás los seguidores, los pocos seguidores de Colombia. Allí empieza a despertar curiosidad y ver si era o no era. Recuerdo que lo sufrió mucho un arquero boliviano, Galarza, que creo que era paraguayo nacionalizado boliviano, a quien Valderrama lo enredó, le hizo de todo lo que quería hacerle. Y ahí empezó a despertar. Era el campeonato de esa Copa América, donde estaba Maradona, capitán de Argentina. La Copa fue destacando a jugadores como Iguarán y como Valderrama. Y Valderrama llegó a la parte final de la Copa América. Tuvo que disputar el tercer lugar con el equipo de Argentina en la cancha de River Plate. Ganó Colombia, con goles de Barrabás y Galeano. Pero ese día los dos capitanes posaron, Valderrama y Maradona. Y en el resumen de esa Copa América, él sale distinguido como el mejor jugador de la Copa América del 87. Valderrama tuvo la fortuna de jugar, creo que 5 Copas de América. Copa América jugó la del 87, 89, 91 y 95. Copa América. Pero esa me parece que fue la mejor que tuvo Valderrama. Por ejemplo, en la del 93 también recibió el reconocimiento del mejor jugador de campo. Pero también jugó mundiales Valderrama. Jugó el mundial del 90, jugó el mundial del 94 y alcanzó a llegar el mundial del 98. Fue la época de una selección, esa del 90, no tanto la del 87, pero la del 90 para arriba, bajo la conducción de Maturana. Valderrama encontró la manera fácil de jugar, porque él lo que parecía difícil lo hacía fácil. En la línea del medio tenían a Leonel Álvarez como el hombre soporte de la línea de volantes de marca. Él tuvo con Freddy Rincón una sociedad no tan técnica como la que tuvo con Redín en el Cali, pero porque Rincón recibía y Rincón aceleraba, Rincón se despegaba inmediatamente. Redín no, Redín jugaba corto con él, trabajaban la pared básicamente y buscaban el pase a los de arriba. Rincón jugaba con Valderrama, pero cuando tenía la oportunidad, como lo hizo en aquel recordado gol en el Mundial frente a Alemania, Rincón arrancaba. Rincón recibía muy bien, la había manejado, la había tejido Valderrama, porque Valderrama tenía una cualidad que hoy se extraña mucho. Valderrama en un momento paraba la pelota, levantaba la cabeza, amagaba e iniciaba las jugadas. En eso Valderrama sí fue diría que un maestro. Pero los mundiales, sobre todo el del 90, para él significó también la presentación, la tarjeta de presentación en el concierto mundial. En el año 93, antes del mundial del 94 en Estados Unidos, Valderrama fue
exultado como el gran jugador en aquella célebre goleada 5-0 frente a Argentina, donde claro, tenía delanteros como Asprilla, como el Tren Valencia. Entonces, él pensaba por ellos. Ellos no tenían que pensar sino definir, porque Valderrama era el creador, era el motor, el generador de juego. Ese partido fue bueno y fue malo. Miren cómo es la vida. Yo creo que los mismos jugadores o actores de ese juego lo reconocen hoy. Fue bueno, ¿por qué? Porque era la primera vez que se le ganaba a la selección argentina en su casa y con goleada y con un espectacular segundo tiempo, advirtiendo que en el primer tiempo, sufrimos, porque Batistuta tuvo por lo menos 2 opciones que controló bien Oscar Córdoba. Pero fue bueno por eso, por haber ganado, por haberse sentido seguros. Y fue malo porque eso nos llevó a una parte alta de la curva. Todos ellos, los jugadores, los técnicos y nosotros, el periodismo, y yo creo que la afición, nos creímos el cuento de que íbamos por el Mundial del 94. Y ya ustedes saben en qué terminó la historia del 94. En el 98 en Francia, pues ya fue, digamos, no el declive, pero fue la terminación de un ciclo de la selección colombiana, donde siempre figurará Maturana como el guía de ese equipo y Valderrama como el gran líder. Valderrama en todos los partidos de la selección colombiana no solamente era el capitán, sino el líder. Yo solamente recuerdo que tuvo una reacción porque le pegaron una patada en un partido en Miami frente a la selección de Suecia. Un rival le entró durísimo, lesionándolo, y fue tanto no solamente el dolor, sino herido en el orgullo, que después fue y atendió, entre comillas, al jugador sueco. Pero Valderrama tenía la ventaja de que no se acercaban mucho a él. Es decir, lo dejaban, los rivales lo dejaban, no tenía esa época la marca personal ni nadie, guardando las proporciones un poco lo que a veces ve uno en Messi, que lo dejan, no se atreven y más bien los defensas o los volantes van reculando y es donde el jugador, sea Messi o sea Valderrama, tenía la oportunidad de pensar y de cranear las jugadas. Con el tiempo, Valderrama ha sido un hombre de conceptos, cambió mucho. Ustedes recordarán que durante mucho tiempo, cuando uno habla de Valderrama, la gente contestaba todo bien, porque eran las frases de cajón que él utilizaba cuando le preguntaban ¿cómo está el equipo? Está bien, todo bien, todo bien. Después del retiro empezó ya a contar, a explicar, a desahogar todo lo que él tuvo en el fútbol. Alguna vez Hugo Gallego, gran amigo, jugador que fue, complicado además, le pregunté, hombre, ¿cuál es el éxito o cuál es el estilo mejor de la selección Colombia? Y me dijo, mire, el estilo de la selección Colombia es Valderrama. Y es cierto, Valderrama impuso un estilo y a ese estilo se acogió todo el equipo. Yo recuerdo que los defensas nuestros, los laterales, por ejemplo, que de pronto salían al ataque, el Chonto Herrera, pero no eran tan como los de ahora, no eran el Juan Guillermo Cuadrado de hoy. Pero todos sabían que le entregaban la pelota a Valderrama y Valderrama resolvía. Valderrama era de los jugadores que decía, démela, pásemela, entréguemela, que yo organizo este cuento. Y así fue respetado en ese concepto sencillo. Valderrama, cuando se haga el balance, o en este momento pues lo estoy haciendo parcialmente, hay que reconocerlo como el jugador que nos dio estatus. Valderrama, a través de la selección Colombia, fíjense ustedes, sin haber ganado realmente título, Valderrama le dio estatura, le dio cuerpo a la selección Colombia. Y logramos, a través de los mundiales, que lo reconocieran, en las Copas América ni a hablar. Y fue siempre, y es todavía hoy, una figura recurrente. En cualquier evento que se quiera organizar, siempre buscan a la figura de Valderrama. Porque la juventud de hoy, de pronto, lo identifica, pero más la gente de 30, 40 años sabe quién fue Valderrama. Y yo quería simplemente, en esta segunda parte, hacerle un reconocimiento a Carlos el Pibe Valderrama. No olviden, numeral Tono Deportivo, en YouTube,
en el canal encontrarán estos. Yo no digo conversador porque no estoy conversando con ustedes, les estoy contando historias, pero estaba en deuda, no digo moral, porque siempre se le reconoció, pero era bueno magnificar lo que representó Valderrama como jugador de club, que ya lo hablamos, y como jugador de selección. Es que jugar 115 partidos entre amistosos, oficiales y todo con la selección es serio. Y él participó en Copas de América y en Mundiales y estuvo siempre en los elogios de quienes lo vimos y lo disfrutamos. Carlos el Pibe Valderrama. Muchísimas gracias.